Muy bien, buenos días a todos. Después de 2 domingos creo que muy interesantes, primero con los bautismos, después con un predicador invitado, apuntando al corazón, nos habló de este tema. Vamos a retomar un poco la normalidad, ¿de acuerdo? Como familia, ya los niños están en el colegio, ya empezamos con la rutina diaria y vamos a volver al tema del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro muy interesante porque recoge la historia de los primeros cristianos, cómo conocían el Evangelio, cómo conocían al Señor y cómo se formaban las iglesias. Y yo os recomiendo que leáis en el Nuevo Testamento el libro de los Hechos, ¿de acuerdo? Así que vamos a volver a esta temática, vamos a terminar el libro. Espero que sea de ayuda, que nos abra un poco los ojos de la comprensión de la Iglesia y de la vida de los primeros cristianos. Y animaros también al final a quedaros porque hay mucha expectación sobre qué es lo que vamos a hacer en los grupos, ¿de acuerdo? Y os animo a estar ahí para tener información y para poder también involucraros en algunos de los grupos. Muy bien, es un hecho ya demostrado, constatado por todos, por todas las personas, que no todas las ciudades y no todos los pueblos son iguales en su recepción del Evangelio. Eso lo vemos cuando vamos al libro de los Hechos. O sea, iba el apóstol Pablo a un lugar y tenía que salir corriendo porque lo apedreaban, ¿de acuerdo? Entonces, no todas las ciudades son iguales en cuanto a su comprensión y recepción del Evangelio. También lo vemos en la persona de Jesús. Ahí, cuando leemos los Evangelios, podemos ver que Jesús entraba a algunos lugares y era rechazado. Le pedían que se fuese de esa ciudad, que se fuese de ese lugar. Y sin embargo, pues también podemos ver ciudades en las que Jesús era bienvenido, ¿de acuerdo? Que las personas estaban contentas de que Jesús estuviese allí con ellas y escucharle hablar del Evangelio. También es un hecho constatado que no todas las personas tienen la misma capacidad de recepción cuando tú hablas del Señor, hablas de Dios o hablas del Evangelio. Tú puedes hablar con una persona y decir, oye, es que Dios, y bueno, ya esa palabra ya genera el rechazo o la desconexión. Mira, este tema no me interesa, ¿no? Y sin embargo hay otras personas que tú le dices, oye, es que Dios, y dice, sí, dime, ¿no? O sea, no todas las personas son iguales en cuanto a su recepción del mensaje del Evangelio, de la Biblia, de la Iglesia o de la persona de Dios. Y vemos también, en este caso, el caso de Pablo, cómo él va a una ciudad y es bienvenido, y va a otra ciudad y no es bienvenido. Vamos a ver por qué se da esto. Porque hay esta diferencia, siendo la persona la misma, Jesús, el mismo, con el mismo mensaje, va a algún sitio y la gente le recibe, le escucha, le atiende, y va a otro sitio y la gente le rechaza. ¿Eso por qué? Porque no todas las personas son iguales, ni tampoco todas las ciudades son iguales, ni tampoco todos los países son iguales. Y vamos a ver ese ejemplo en el caso de Pablo cuando va a una ciudad que se llama Berea. Vamos a ver lo que pasó en esa ciudad y vamos a ver lo que hace la diferencia entre las personas y las ciudades en su aceptación o recepción del Evangelio, en su respuesta que damos a cuando escuchamos hablar de Dios o el Evangelio. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 10 al 15, y aquí se recoge esta historia de cómo surgió esa iglesia, esa primera comunidad. Aquí en esta ciudad no había cristianos, pero aquí vemos cómo se forman los primeros cristianos y cómo se forma la primera iglesia. Dice el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, la ciudad de Atenas, ¿de acuerdo? Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. O sea, es un equipo de 3 personas que van a una ciudad que se llama Berea. Hay persecución,
¿de acuerdo? Hay desprecio hacia ellos y entonces Pablo tiene que irse de allí porque le persiguen, pero se quedan Timoteo y Silas ahí vamos a ver lo que hicieron, por qué se quedaron, ¿de acuerdo? Entonces, por el contexto, Pablo venía de Tesalónica. Tesalónica es una ciudad griega también, la segunda ciudad más importante en Grecia, donde se había hospedado, había vivido durante el día que estuvo ahí. Ahora vamos un poco hacia atrás para saber de dónde viene Pablo cuando llega a Berea. Y entonces se había hospedado en casa de una persona que se llamaba Jasón. ¿De acuerdo? Él estuvo ahí predicando el Evangelio como Jesús lo hizo años antes, ¿de acuerdo? Y hubo un tumulto, un grupo de gente que no estaba de acuerdo con lo que Pablo decía. Así que lo que hicieron es perseguirle hasta el punto de echarle de la ciudad. Tuvo que irse por la noche, tuvo que salir corriendo, ¿de acuerdo? Y entonces pues va en dirección a Berea. Le acusan, le persiguen porque dicen que él está trastornando, los tesalonicenses acusaban a Pablo de trastornar el mundo entero. Estos que trastornan el mundo entero, dice, han venido también aquí a nuestra ciudad, a nuestro pueblo, ¿de acuerdo? O sea, lo que están diciendo es que estas personas traen un mensaje que chocan y que choca con nuestras tradiciones y con nuestras costumbres. Y están trastornando nuestras tradiciones y nuestras costumbres, que por otro lado ellos eran responsables de esas tradiciones y de esas costumbres, y que al mismo tiempo les hacía ser importantes en la sociedad de aquel tiempo. Es como el poder político, ¿no? Pero el poder religioso está en todos los pueblos y en todas las ciudades, ¿no? Entonces ellos eran el poder religioso que establecía una serie de ritos, de celebraciones, que ahora ellos ven que están en peligro porque estos cristianos están trayendo un mensaje que no coincide con lo que nosotros hemos estado comunicando a la gente. Así que Pablo tiene que huir de noche, como decía, se dirige hacia Berea, que está a 80 kilómetros. Tesalónica de Berea está a 80 kilómetros. Vamos a ver el plano aquí, para que situemos lo que va a pasar hoy. Aquí arriba, ¿veis? Arriba se ve Tesalónica, que a la parte izquierda, y Berea. Y Atenas está más abajo. Estamos siguiendo la trayectoria de ese viaje misionero del apóstol Pablo. Bien, entonces vamos a ver un poquito las circunstancias. Dice que inmediatamente es Lucas, que es un médico cristiano, el que está recogiendo todo lo que está pasando. Y él nos recoge aquí estas circunstancias de lo que sucedió. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Vemos aquí que nada impide la propagación del Evangelio, la predicación del Evangelio. Pablo está siendo perseguido en un sitio, se va a otro, ¿de acuerdo? Y no espera a que acampe el tiempo, sino que él sigue predicando el Evangelio. No es como, bueno, como hay dificultades, como hay oposición, como la gente no nos quiere escuchar, pues mejor dejarlo, mejor esperar mejores tiempos. No, pero no hace eso, ¿de acuerdo? Tan pronto sale de Tesalónica, va a Berea y busca una sinagoga donde pueda comunicar que el Mesías que ellos esperaban ya ha venido. Y ese es Jesús, el Salvador, ¿de acuerdo? Así que vemos que el celo del apóstol Pablo, que no se acobarda por la persecución, por las dificultades que están surgiendo, y entra y predica el Evangelio. En segundo lugar, vemos una descripción que es muy interesante que hace Lucas de las personas que vivían ahí. Dice, estos de Berea, las personas que vivían en Berea, eran más nobles que los que vivían en Tesalónica. O sea, un pueblo a 80 kilómetros de otro. Sin embargo, la gente que habitaba ese pueblo era abierta a cosas nuevas, a escuchar cosas nuevas, ¿de acuerdo? A ver lo que dice Pablo, y otros que eran muy cerrados, que no querían ni siquiera escuchar lo que Pablo tenía que decir. Recibieron la palabra, dice, con gran solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas que Pablo decía eran verdad y si estas cosas eran ciertamente así. Mira, este texto es un texto muy bonito porque describe el carácter de los cristianos de la ciudad de Berea, ¿no? Yo creo que cada iglesia tiene un carácter, ¿no? Y podríamos definir un poquito cómo es el carácter de cada creyente, de cada persona o de cada iglesia. Y este era el carácter de la gente de Berea. Ahora, este texto es muy importante porque yo me acuerdo, os cuento ahora un testimonio personal, que cuando yo conocí al Señor, cuando yo empecé a escuchar estas cosas,
¿de acuerdo? Pues se nos exhortaba, se nos animaba a aquellas personas que estaban yendo a la iglesia evangélica por primera vez a hacer lo que hicieron los cristianos de Berea. O sea, eres bienvenido, estás aquí, estamos contentos de que estés aquí, pero te animamos a que investigues para ver si lo que yo digo es verdad. Para ver si estas cosas son ciertas, si ciertamente son así. Y a mí me lo decían, ¿de acuerdo? Al principio, con 20 años, yo empecé a ir a una reunión evangélica, no he ido nunca, y a mí me decía la persona que hablaba, y eso ya me daba confianza. Oye, yo no quiero que tú te creas todo lo que estás escuchando. Sé como los cristianos de Berea, que fíjate lo que hacían. Dice que cada día examinaban las Escrituras para ver si lo que Pablo decía se ajustaba a la verdad del Evangelio. Así que yo era un poco así, pero en el mal sentido. Veréis, yo iba a la reunión, me sentaba en la última fila, yo tenía una moto, una Montesa todoterreno, y aparcaba la moto en la puerta, porque yo estaba interesado en estas cosas, ¿no? Y vamos a ver, pero yo no estaba en ningún momento predispuesto a que me comieran el coco, porque eso es lo que se dice, le van a comer el coco como vayas ahí. Entonces yo me sentaba en la última fila con una libreta que me compré, con un bolígrafo, y estaba muy atento, pero mi mirada decía a la persona que estaba hablando: no me vas a convencer. No me vas a convencer. Yo ya sé lo que creo. Yo ya creo en Dios. Así que yo estaba con mi bolígrafo, me hacía el interesante. Yo iba apuntando allí, pero no con la intención realmente de ver si eso era así, sino a mí no me vas a convencer. Bien, hasta que fui convencido, como el caso de estas personas que estaban en Berea, ¿de acuerdo? Al final quedaron convencidos al comprobar si esas cosas eran así, descubrieron que ciertamente eran así. ¿De acuerdo? Pero este es un testimonio, yo me acuerdo de eso, que yo ya soy cristiano, lo que me vas a decir es tu opinión, pero yo tengo la mía. Pero a medida, eso sí que lo hacía, a medida que porque yo era católico, pero en mi vida había leído la Biblia. Y dice, bueno, ¿cómo podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios, que eso lo creemos todos los evangélicos y los católicos, y no haberla leído nunca? Entonces yo dije, la Biblia la tengo que leer. Pero ahí está la cosa, que cuando yo leí la Biblia, ahí ya vi yo que mi fe no tenía sustento bíblico, que mucho era tradición y este tipo de cosas, y entonces ya os contaré un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Pero quiero decir que yo era en un sentido como los de Berea, pero al revés. No queriendo encontrar la verdad, comprobar si eso era así, si era verdadero, sino a mí no me vas a convencer, que yo ya sé lo que... ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esa expresión que hace Lucas de esta iglesia? En primer lugar, hay una comparación entre dos ciudades respecto a su receptividad del Evangelio. Esto es así. ¿De acuerdo? Tesalónica, donde viene Pablo, de donde procede Pablo y el equipo, y Berea, donde ahora Pablo está. Y dice Lucas, que está escribiendo todo eso, que de donde vienen, la gente no es noble. Pero sin embargo, donde están, en Berea, son más nobles que los de Tesalónica, ¿de acuerdo? Así que hay una ciudad que es más receptiva, más noble que otra. Lo mismo que las personas. Yo me acuerdo, volviendo a mi testimonio, cuando comenzó la iglesia en mi pueblo, pues se comenzó al mismo tiempo una iglesia en un pueblo de al lado. Yo soy de Martos, la iglesia de al lado era de Torre del Campo. El chico que habló el domingo pasado es de Torre del Campo. Bien, el grupo de Torre del Campo creció muchísimo más rápido que el grupo de Martos. Digo, ¿cómo puede ser? Pueblos que están a 12 kilómetros. ¿Veis la receptividad a las cosas de Dios de unas personas y de otras, y también de unas ciudades a otras? Entonces, en segundo lugar, aparte de la comparación, hay una descripción del carácter de estas personas, de estos dos tipos de personas. Dice Lucas que estos eran más nobles que aquellos. No se trata de la nobleza, de que procedían de la nobleza, sino se trata del carácter. Esta persona es noble. Ahora veremos lo que quiere decir eso, ¿no? Pero que estas personas eran diferentes a esas. Eran personas que su mente estaba abierta a escuchar y a comprobar si eso era verdad. Así que hay esa descripción del carácter que luego veremos lo que es esa nobleza y por qué eran más nobles. En tercer lugar, hay una descripción, y es lo que voy a decir ahora, de por qué. En primer lugar, cuando dice que reciben la palabra.
En segundo lugar, nos dice que lo hacen con solicitud. En tercer lugar, escudriñan la Escritura. Era gente que respetaba la Escritura, la Biblia, el Antiguo Testamento, y ahora Pablo dice que Jesús es el Mesías, y claro, se van al Antiguo Testamento porque los profetas hablaban del Mesías que iba a venir, pero claro, ¿cómo va a ser un carpintero que se deja crucificar el Mesías? ¿Me entendéis? Entonces por eso le rechazaron. Pero van comprobando las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías, ¿de acuerdo? Escudriñan las Escrituras para comprobar si eso era así o si no era así. Y dice Lucas que lo hacían cada día. O sea, no lo hacían de domingo en domingo, ¿vale? Yo voy a escuchar la palabra de Dios de boca de la persona que hable, sino cada día ellos en su casa cogían la Biblia y decían, vamos a ver, hoy se ha hablado de esto en la iglesia, a ver dónde está eso, y quiero saber más de eso, a ver si eso es así. ¿Entendéis? Lo cual quiere decir que, aparte de todo lo que podemos aprender de estos cristianos, de estos primeros cristianos, el cristianismo no trata de personas crédulas que se creen todo. Mucha gente dice, claro, es que el cristianismo, eso es como una muleta y además tú te lo crees todo. Mira, el cristianismo está interesado en que no te lo creas todo. ¿Me entendéis? De hecho, aquí lo vemos. Dice que examinaban la Escritura. Y Pablo animaba a la gente. Tú puedes hablar con alguien de algún tipo de sector religioso y dices, mira, voy a leer la Biblia. Y dices, no te metas en lío. ¿Para qué vas a leer la Biblia? y sin embargo nosotros te diremos, lee la Biblia y comprueba por ti mismo si esto que está diciendo esta persona es cierto o no lo es. Por lo tanto, el cristianismo no quiere gente que se crea todo lo que le dicen, sino que investigue por su cuenta para ver si esas cosas son verdad. En tercer lugar, en primer lugar, he hecho un enunciado de que reciben la palabra, lo hacen con solicitud, es la Biblia lo que escudriñan para comprobar que esas cosas son así, son verdad, cada día. Vamos a ver cada cosita de esta, cada actitud de su nobleza, punto por punto. En primer lugar dice que reciben. Recibir es tomar lo que se te da, es tener una buena disposición hacia algo. Y recibir siempre implica tu mente y tu corazón. O sea, es gente que está dispuesta a recibir aquello que Pablo está diciendo. Yo no era así. Puede que haya gente que no sea así. Que tan pronto tú pronuncies Dios, la iglesia, cristiano, evangélico, ya se pone una pared ahí que ya no quiere saber más. Para recibir hay que ser abierto de mente. Hay que estar dispuesto a escuchar algo que probablemente sea diferente a lo que tú crees, a lo que tú mantienes, pero esa es la nobleza. La nobleza es aquella capacidad de recibir, ¿de acuerdo?, un consejo cuando se te da y de ponerlo en práctica, de hacerle caso. Si tú no haces eso, si tú no eres capaz de recibir ese consejo, pues no eres noble. Ahí está la nobleza, en ser capaz de escuchar algo que es contrario a lo que tú mantienes y de decir, tienes razón. ¿Entendéis? Eso es la nobleza, pero lo vamos a ver. Entonces, es esa disposición de la mente a abrirse. ¿De acuerdo? Es como decir, lee la Biblia y ya no echas ahí el cerrojo, bueno, no quiero saber nada, ¿veis? No estás recibiendo, estás cerrando, te estás oponiendo, no tienes buena disposición a aquello que... Y yo no tenía buena disposición, como decía antes, ¿no? Cuando yo iba allí y me sentaba en la última fila, yo no quería recibir, yo no tenía buena disposición a escuchar lo que la persona que estaba hablando estaba diciendo. Entonces, lo que decimos aquí de la nobleza implica esa capacidad de estar abierto a escuchar otras opiniones, otros puntos de vista acerca de Dios, acerca de la vida. Así que esto es importante. Podemos estar aquí y podéis estar mirándome a los ojos y no estáis dispuestos a escuchar. Y no queréis recibir. Y estáis cerrados mentalmente a lo que pueda estar diciendo. ¿Me entendéis? Con esa actitud mía como la mía, no me vas a convencer. ¿Entendéis? Mira, pero ¿qué es lo que pasa? Que por lo general el corazón del ser humano no quiere escuchar lo que Dios tiene que decir. Pero yo digo, seas creyente o no lo sea. En el ser humano hay cierta rebeldía a lo que Dios dice. Adán y Eva, ¿no?
Dios te ha dicho esto, es para tu bien, pero yo no quiero que nadie me diga lo que yo tengo que, o cómo tengo que vivir, ¿me entendéis? Entonces, el corazón humano es rebelde por naturaleza. Gracias a Dios que cuando viene a nuestra vida lo va cambiando, nos da un corazón de carne, como escuchamos la semana pasada, pero aún así, yo os digo que nuestra disposición en esta mañana, en este minuto, no es tanto a abriros a lo que tengo que decir, sino a ver si me podéis pillar. ¿A que sí? Porque nuestra tendencia es a no querer saber lo que Dios tiene para decirnos. Por lo tanto, sería bueno que cuando venimos a la iglesia hagamos una oración y digamos, Señor, quiero tener una buena disposición a lo que tú me vas a decir a través de esta persona. Pero estamos hablando de la palabra de Dios. Y cuando predicamos la palabra de Dios, es Dios el que está hablando a nuestro corazón. ¿De acuerdo? Así que, Señor, no quiero que haya nada que impida, ¿de acuerdo?, mi disposición, que quiero recibir lo que esta persona está diciendo. No para creérmelo a pie juntillas, sino para ver si esto es verdad. ¿Me entendéis lo que quiere decir? Descubrir si hay algún freno, si en este momento estáis teniendo algo que está frenando lo que estáis escuchando. ¿Entendéis? Y si hay algún freno, quitarlo. O sea, baja el freno mental y ten la disposición, no te va a pasar nada, no nos va a pasar nada, no hay ningún compromiso de estar dispuesto, como estuvieron los cristianos de Berea, a ver lo que Pablo estaba diciendo para luego comprobar si estas cosas eran así. ¿Entendéis? La capacidad de recibir, la disposición a recibir. En segundo lugar, hacerlo con solicitud. La solicitud es disposición del ánimo, es buscar algo con diligencia, buscar algo con cuidado, poner interés y cuidado en eso. La solicitud es eso. Mira qué persona más solícita, que es una persona que se pone en eso con interés y con rapidez. Lo hicieron con solicitud. Y en tercer lugar, escudriñaron las Escrituras. Mira, escudriñaron las Escrituras. Escudriñar es examinar algo para llegar al fondo de esa cosa, para conocer esa cosa. Este término aquí se usaba en los juicios de la antigüedad. O sea, los abogados examinaban las pruebas, ¿de acuerdo? Hacían un estudio exhaustivo de esas pruebas. Es un lenguaje judicial que se daba en los juicios, esa palabra de examinar, ¿de acuerdo? Y esto es lo que dice Pablo que hacían estos cristianos, ¿no? Que cuando escucharon eso que Pablo decía, cogieron la Biblia y examinaron, investigaron, como de manera policial o judicial, lo que Pablo estaba diciendo respecto al Mesías. Mira, esa misma palabra es la que se utiliza cuando el Sanedrín, ¿os acordáis cuando Jesús fue entregado y arrestado? Le examinaron judicialmente, estaba ante un juicio y le examinaron judicialmente. A Pablo más adelante también, ante Félix, le examinan para ver quién era Pablo, ¿de acuerdo? Este término se da mucho en el Nuevo Testamento. Así que se trata de escudriñar la Biblia, de escudriñar las Escrituras. No se trata de escudriñar el consejo de la persona, la opinión de la persona, la posición doctrinal de esa persona, lo que piensa esa persona, el papa, o quien sea, el filósofo de moda, el escritor. No se trata de eso. Si estamos hablando de Dios, si estamos hablando de Jesús, lo que tenemos que examinar es la Biblia, porque ahí se habla de Jesús. Si tú quitas el Nuevo Testamento, ¿quién es Jesús? ¿El de las películas? ¿El que te ha contado tu abuela? ¿Me entendéis? Si podemos llegar al Jesús de la historia, tiene que ser a través de la historia que recoge Lucas en su Evangelio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, examinar las Escrituras. No se trata de decir, ¡vaya! ¡Qué buen predicador es Pablo! ¡Qué bien se expresa! No se trata de decir, vaya, qué interesante es lo que está diciéndonos Pablo aquí a los ciudadanos de Berea. Oye, qué gracioso es. Mira cómo mete un chiste y cómo nos hace sonreír. No se trata de eso. No se trata de examinar a la persona. Se trata de examinar lo que dice la persona. ¿De acuerdo? El mensaje que trae la persona. Esto es verdad, esto es así. ¿Concuerda lo que está diciendo esta persona con lo que dice la Biblia? Y esas son preguntas importantes. Eso es así y eso es verdad. Mirad, cuando yo fui a esa reunión primera,
esas eran las preguntas. Yo tengo mis creencias, yo tengo mis convicciones religiosas, pero ¿esto es así realmente? ¿Esto es verdad? Yo os digo que aunque yo creía, yo no pensaba que era así, porque yo veía la religión como un puzzle que no terminaba de encajar. Por ejemplo, Dios está en el cielo y como no seas bueno te castiga. Entonces, es una religión basada en el miedo y en el castigo, en un Dios que castiga. Claro, ¿entendéis? Y yo decía, pero eso puede ser, eso es así, pero bueno, pero era lo que yo creía porque me lo habían enseñado. Vale, luego yo decía, ¿por qué tengo yo que confesar mis pecados a una persona? No está Dios, no se lo puedo decir a Dios y a la persona que he ofendido. ¿Por qué tiene que haber un mediador? Pero bueno, eso era así. Es lo que me habían enseñado, ¿de acuerdo? Yo tenía también muchos problemas porque yo confesaba en sábado y el domingo se comulgaba. Y yo digo, madre mía, entre la confesión y la comunión, si he cometido un pecado, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a confesar o ya vale la confesión del sábado? Entonces, son cosas que dices, ¿esto es así? ¿Esto es verdad? ¿Entendéis lo que quiero decir? Y yo decía, me temo, por ejemplo, los curas no se pueden casar. Cuando vas a la Biblia dice que es mejor que esté casado porque si no sabe gobernar su casa y sus hijos, ¿cómo va a gobernar la casa de los demás? Dice, esto es así. Pero esto de que no se casen no lo dice la Biblia, lo dice la tradición y los concilios, ¿me entendéis? Entonces es lo que me habían enseñado, yo creía eso, pero de verdad yo decía, hay cosas que no creo que sean así. Entonces, esta es la pregunta, ¿esto es así? ¿Y esto es verdad? ¿Es ciertamente verdad eso? ¿Me entendéis? Las dos preguntas que ellos estaban haciendo. ¿Esta persona está enseñando la verdad? ¿Esa persona está enseñando lo que dice la Biblia? Eso es lo que tenemos que hacer. Escudriñar las Escrituras porque dice Jesús que ellas dan testimonio de mí, para de esta manera no estar en unas convicciones y en unas creencias que no se ajustan a lo que dice la Biblia. Mira, hay una frase que dice que no es el predicador o la iglesia la que determina lo que enseña la Biblia, sino que es la Biblia la que determina lo que el predicador y la iglesia tienen que enseñar. Hay una diferencia, ¿no? No es la persona la que determina lo que dice la Biblia, sino la Biblia la que determina lo que esa persona tiene que decir y tiene que ajustarse a la verdad. Por lo tanto, la Biblia es importante. Cuanto más se conoce la Escritura, más se sabe de la verdad. Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y mi palabra, la palabra que yo os he dicho, son verdad y son vida también. Así que es importante que volvamos a la Biblia para ver si la filosofía, las creencias, la religión que tenemos son así y son verdad, ¿vale? En quinto lugar dice que lo hacían cada día, lo cual demuestra el interés y la intencionalidad de estas personas para descubrir eso, ¿de acuerdo? Para ver si esto era así. Lo hacían cada día. Bien, y ante eso, esa acción de estos cristianos de Berea, vemos una respuesta. Dice que unos creen. Dice, así que creyeron muchos de ellos, muchas de las personas que vivían en esa ciudad. Y mujeres griegas de distinción, no pocas. Y hombres también. Lo cual quiere decir que esta iglesia fue formada por hombres y mujeres, y las mujeres eran mujeres importantes, de la clase alta, de la sociedad de Berea. ¿De acuerdo? Y esto es interesante porque también nos dice aquí Lucas el tipo de persona que formó esa iglesia en esa ciudad. Pero es muy interesante lo siguiente, que dice que así que. ¿Así que qué? ¿Por qué dices así que? Pues lo que ha dicho antes, que cuando examinaron las Escrituras, como consecuencia de eso, así, pues entendieron que esto que Pablo decía era verdad. ¿Entendés? Así que como consecuencia de examinar las Escrituras, descubrieron que eso era verdad. Mirad, yo no conocía a los evangélicos. Yo en mi ciudad conocía a la Iglesia Católica y los Testigos de Jehová. Yo empecé a leer la Biblia. Ya os he contado a algunos esta historia. Y cuando yo empecé a leer la Biblia, todo el Nuevo Testamento, de principio a fin. Antes lo había leído salteado por ahí, pero yo animo mucho a leerlo de aquí hasta aquí, ¿de acuerdo? A leerlo seguido. Y lo que decía, yo al leer me di cuenta
que muchas de las cosas que yo veía que no encajaban, ahí encajaban. El Dios de la Biblia no es un Dios de castigo, es un Dios de amor, un Dios de misericordia. ¿Me entendéis? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora me puse en una situación que decía, bueno, ¿y ahora qué? Y de verdad os confieso, por si os pasa también a vosotros, que yo dije en una ocasión, mejor no haber leído la Biblia. Porque me he metido en un lío. Antes por lo menos estaba seguro, iba a la iglesia, no me... Pero ahora, decir eso es... es como el pájaro que le abren la jaula y puede volar y no quiere salir porque se queda dentro de la jaula porque ahí ha estado toda la vida. ¿Entendéis? Pero sí es verdad, yo no conocía la iglesia y mirad cuán bueno es Dios, que a los pocos días vinieron unos cristianos y empezaron a hablar y lo que yo escuchaba de ellos, digo, eso es verdad, eso es así, eso lo he visto yo en la Biblia. Y fue cuando fui con la moto a escuchar, a escuchar pues estas cosas, ¿de acuerdo? Así que, como consecuencia, así que creyeron hombres y mujeres. Así que yo te animo a hacer lo mismo. Mirad, cuando tú vienes a una iglesia evangélica o cuando tú escuchas a un evangélico hablar de Dios, en un sentido, y es normal, vienen a perturbar tu fe. ¿O no? Vienen a perturbar tu fe. Porque lo que están diciendo no es lo que tú crees. Y entonces hay cierto zarandeo de tu fe y de tu vida, ¿no? Vienen a perturbar tus creencias, tus tradiciones y tus costumbres. Mi propio testimonio, eso que he dicho. Ojalá no hubiera leído la Biblia, pero me hubiera quedado con un Dios que no encaja. ¿Entendéis? Me hubiera quedado en la esclavitud del pájaro dentro de la jaula, que teniendo ahora la puerta abierta no quiere volar. Estoy bien con mis creencias, ¿de acuerdo? Ahora, ¿dónde voy a ir? No voy a ir ni a los testigos de Jehová, no voy a ir tampoco a la Iglesia Católica, ¿dónde voy? ¿De acuerdo? Entonces, Dios es bueno. Y me puso en contacto con unos cristianos evangélicos y ahí yo pude ver que lo que ellos decían era así y era verdad. Por lo tanto, escudriña la Escritura, como hicieron estas personas, ¿no? Y creyeron, muchos de ellos creyeron, hombres y mujeres. Pero también es verdad que hay un grupo aquí que se opone. Dice que cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y alborotaron a las multitudes. Mira, siempre es así. Siempre que se predica el Evangelio hay o aceptación o rechazo. Aquello que hemos dicho del freno, ¿no? O dice, háblame, que quiero saber más. O dice, no me hables más de esto. ¿Me entendéis? Ahí, aceptación. Pasó con Jesús, pasó con Pablo y lo podemos ver por toda la Biblia. Mira, por un lado vemos aquí que hay un fanatismo religioso tremendo. Estos que vienen a Berea, de Tesalónica, han andado 85 kilómetros para impedir a Pablo que siga hablando de lo que está hablando. Es decir, ya hay que tener ganas. O sea, no solamente le has perseguido en tu ciudad, le has maltratado en tu ciudad, le has despreciado en tu ciudad, sino que andas 80 y tantos kilómetros a la ciudad de al lado para seguir impidiendo que siga hablando. Esto es lo que hace el fanatismo. ¿Os acordáis de la Inquisición? El fanatismo religioso. Cuidado con el fanatismo en todos los sentidos. Las personas fanáticas son peligrosas. Pero es que las personas fanáticas no pueden aceptar que otra persona piense de manera diferente. Y entonces querían impedir que Jesús predicara, querían impedir que Pablo predicara. Es el mismo caso de Pablo. Pablo fue de Jerusalén. Pablo era un fanático religioso, hasta que Dios le tiró del caballo, ¿no? Como, claro que eso del caballo no está en la Biblia. ¿Veis? Eso es lo que nos han enseñado. Dice que cayó. Puede ser de un caballo, puede ser que se cayó porque tuvo un encuentro personal con Jesús. ¿Me entendéis? Pero Pablo, mirad, Damasco estaba de Jerusalén a 320 kilómetros. O sea, no fue en ave ni en avión, fue caminando. Mira el fervor y el fanatismo religioso de Pablo para andar 320 kilómetros, para arrestar a los cristianos, maltratar a los cristianos, encerrar a los cristianos, ¿no? Esto es lo que hace el fanatismo, lo que hizo la Inquisición en nuestro país.
perseguir a personas que no creían de igual manera que creía una gran parte de la sociedad. ¿Me entendéis? Así que cuidado con ese tipo de cosas. El fanatismo puede hacer cualquier cosa, ¿no? Y era manipular, era alborotar a la gente sencilla, ignorante, para oponerse a lo que Pablo está diciendo. Lo que están interesados realmente es en mantenerse en su verdad, no en conocer la verdad. ¿De acuerdo? O sea, lo que querían es mantenerse en su verdad, que nadie alterase sus tradiciones y sus costumbres y sus convicciones. Pero ahí está Pablo que les está zarandeando. Mira, el Mesías es Jesús. Está en el Antiguo Testamento. Y vosotros le despreciasteis, le crucificasteis. Pero era el Mesías, era el que estabais esperando. ¿Entendéis? Entonces, vemos que Pablo tiene que irse, pero pide que Silas y Timoteo, que se han quedado ahí para enseñar a esos primeros cristianos, para discipular a esos cristianos, que vuelvan con él a Atenas lo antes posible. Así que 2 ciudades, Tesalónica, Berea, 2 tipos de personas, 2 sinagogas, el mismo mensaje, el de Pablo, pero 2 tipos de respuesta, 2 tipos de reacción a lo que Pablo está diciendo. Pablo es el mismo, lo que dice es la misma cosa a uno que a otro. Unos creen y otros no. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? Pues Lucas lo dice. Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y brevemente os voy a decir ya lo que es la nobleza. Entre otras cosas, la nobleza es la disposición a cambiar de opinión si otro me demuestra que estoy equivocado. La persona que es capaz de reconocer la razón en el otro está demostrando nobleza, ¿o no? La nobleza también, en segundo lugar, es una disposición de la mente y del corazón y también de la conducta a actuar conforme a la verdad. Tú a una persona noble le dices en el trabajo que haga algo que es mentira y te dirá, lo siento, pero no puedo hacerlo. Una persona que no sea noble hará lo que le pidan que haga. Porque la persona noble quiere ser coherente. Así que tiene que ver la nobleza también con la disposición de la mente, del corazón, de la ética, de la conducta, conforme a la verdad. Tiene que ver también la nobleza con los motivos que mueven nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestras acciones. Dice, esta persona es de pensamientos nobles. ¿Qué quiere decir? Ay, no maltrates al gatito. Ay, hombre, qué lástima, ¿no? Hay una persona que tiene pensamientos nobles. También la nobleza tiene que ver con los pensamientos que tenemos detrás de lo que hacemos. ¿Por qué tanta oposición contra Pablo? Porque tenía otra opinión a la que ellos tenían y asumir esa opinión significaba reconocer que estaban equivocados. Amigo, y eso no es fácil de hacer. Pero sin embargo, una persona que sea noble buscará ser consecuente y buscará la verdad, pase lo que pase y cueste lo que cueste, aunque le pase a él y le cueste a él. Mirad, cuando Pablo conoce a Jesús, tiene que reconocer, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque lo que he estado haciendo hasta aquí, perseguir a los cristianos, no era correcto, ¿me entendéis? La disposición a cambiar, cueste lo que cueste. Y si en esa disposición de nobleza de los cristianos de Berea, ellos decían, si alguien me demuestra que esto que está diciendo es así, y yo lo veo en la Escritura, yo lo voy a creer. Si tú eres así, eres una persona noble. Porque estás interesado en la verdad, no en sostener tu propia posición o verdad, aunque sea insostenible a la luz de la verdad del Evangelio. Y ellos, como hicieron ese ejercicio de nobleza, pues creyeron ante la evidencia de las Escrituras. El título del mensaje de hoy es Rendidos ante la evidencia. Había gente que decía, los muertos no resucitan. El cuerpo de Jesús ha sido robado. Yo no me lo creo. Pero ahora viene Jesús y se aparece. Ahora viene Jesús y demuestra que sí, que aunque parezca imposible, y lo seguimos pensando, es la resurrección, pero Jesús resucitó.
Y muchos de ellos cayeron rendidos ante la evidencia. Una vida transformada, ¿no? Es que tú hablas de Dios y tal, pero cuando una persona dice, es que mi vida ha cambiado, es que yo soy diferente, es que yo he cambiado para bien, y no ha sido por mi fuerza, ha sido porque Dios ha obrado en mi vida. Pues sí que es verdad que yo te conozco, que tú antes eras un, ¿no? Y ahora, ¿entendéis? La importancia de rendirnos cuando hay una evidencia. Y ellos fueron rendidos a la evidencia. No fueron crédulos, que se creyeron todo, sino que examinaron la Escritura y quedaron rendidos, como fue mi caso. Cuando terminé de leer el Nuevo Testamento, digo, esto es verdad. Jesús es verdad. Me quedo con esto. Que sea lo que Dios quiera. Y entonces empezaron mis amigos a decir, ya te han comido el coco. Ah, tú eres curilla, tú ahora eres cura. No, digo, no soy cura porque estoy casado y tengo hijos. ¿Entendéis? Quiero decir que ahora viene la dificultad, porque ahora tú ya no sigues la corriente, lo que todo el mundo cree. Porque, ¿me entendéis? El cristianismo hace eso, lo hace Jesús. O sea, Jesús, está la gente allí en su vida y tal, y le dice a los pescadores que su vida era pescar. Y le dice, tú deja las redes y sígueme. ¿Eso no es zarandearte? Señor, ¿y mañana de qué voy a...? Tú sígueme, confía en mí. ¿Entendéis? El cristianismo viene a zarandear tu posición, tu creencia, tu concepto de Dios, de la iglesia. ¿De acuerdo? Examina si eso es así, si eso es verdad. Y si eres una persona noble, no te quedará más remedio que ponerte de rodillas y decir, Señor, te necesito, ven a mi vida y perdona mis pecados. Pero si no eres noble, dirás, no, yo no me creo eso. Pero lo has examinado. ¿Entendéis? Así que te animamos a eso, a hacer ese ejercicio de examen, a ser como los creyentes de nobles que reciben la palabra, que lo hacen con solicitud, que escudriñan la Escritura, para ver que eso es así. Y yo te digo, que tu fe sea tu fe. Escudriñar la Escritura de manera personal es para llegar a que tu fe sea tu fe. O sea, no es la fe del cura. O sea, que dice, no, bueno, este cura tiene un doctorado en no sé qué, este hombre sabe mucho, sabe hebreo, griego, latín, pues yo me creo lo que dice. No, esa no es tu fe, esa es la fe de tu cura. Ah, mi pastor habla tan bien y tal, ya quisiera yo, ¿no? Y dice, pues yo me creo lo que dice. Oye, he leído este libro, oye, a mí me parece, lo que dice esta persona, yo me lo creo. No, ¿de acuerdo? Que sea tu fe. Por eso Pablo, cuando vienen los momentos duros, dice, yo sé en quién he creído. Y aunque me quede solo, aunque todo el mundo me abandone, como le pasó a Jesús, ¿no? Dice, ¿queréis ir vosotros también? Dice Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, que tu fe sea tuya, que no sea la del creyente que tienes al lado, la de tu amigo que es creyente, ¿me entendéis? Que tu fe sea tuya. Y eso solo se consigue cuando tú llegas a la convicción a través de escudriñar la Escritura de que estas cosas son así y son verdad. Amén. Que así sea. Te damos gracias, Señor, por haber venido en la persona de Jesús, por habernos dejado tu palabra y por haber dicho en boca de tu Hijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a insistir y en conocer la verdad que está en la persona de Jesús. Amén.